Hola Reddit. Nunca pensé que algún día terminaría escribiendo aquí, pero ya no sé qué hacer ni a quién acudir. Necesito desahogarme y quizás recibir una perspectiva distinta, porque estoy atrapada en una situación que me está consumiendo poco a poco. La pregunta que me ronda la cabeza es, ¿cuál es el verdadero límite de paciencia que uno puede tener con su suegra? Lo que voy a contarles parece sacado de una película ridícula, pero lo estoy viviendo en carne propia. Me llamo Andrea, tengo 30 años, y llevo 3 años de casada con Marcos, de 32. Para ser honesta, desde el principio nuestra relación parecía un sueño hecho realidad. Marcos era atento, comprensivo, detallista y romántico. Todo lo que yo había soñado en una pareja. Pensaba que había encontrado a la persona con la que realmente podría construir una vida feliz, y durante un tiempo lo fue. Pero como siempre dicen, uno nunca termina de conocer del todo a la persona con la que decide compartir la vida, y en mi caso esa frase se volvió un golpe de realidad demasiado tarde. El problema nunca fue Marcos en sí, sino su madre, Carmen. Cuando la conocí, me pareció encantador ver cómo él la cuidaba y estaba pendiente de ella. Pensé que eso era una muestra de que sería un hombre responsable y afectuoso en nuestra vida de pareja. Qué equivocada estaba. Lo que al principio parecía ternura pronto se convirtió en un obstáculo constante, una sombra que no nos dejaba avanzar. Carmen siempre encontraba la manera de estar presente en cada aspecto de nuestra vida. Si Marcos y yo planeábamos salir solos, de pronto ella se sentía mal. Le dolía la espalda, le dolía la cabeza, tenía un mareo repentino o cualquier excusa con tal de retenerlo en casa. Y claro, Marcos siempre caía en la trampa. Es mi madre, Andrea, y ella siempre va primero, me decía con esa seriedad que no admitía discusión. Al principio intenté entenderlo. Después de todo, es cierto que debemos cuidar de nuestros padres. Pero ¿qué pasaba con nosotros como pareja? ¿Dónde quedaba yo en todo esto? Me fui dando cuenta de que cada momento que yo intentaba tener a solas con mi esposo estaba invadido por su madre. No importaba si era un almuerzo, una cena o simplemente ver una película juntos. De alguna manera, Carmen siempre aparecía en la ecuación. Y lo peor no era solo eso, sino que Marcos jamás le ponía límites. Era como si tuviera miedo de decirle que no. La gota que colmó el vaso llegó en el terreno más íntimo de nuestra relación. Las primeras veces que ocurrió, pensé que era coincidencia, pero luego se volvió un patrón tan extraño como perturbador. Cada vez que Marcos y yo intentábamos estar juntos en nuestra habitación, de pronto escuchábamos los fuertes golpes de su madre en la puerta. «Están haciendo demasiado ruido», gritaba. O peor aún, nos acusaba directamente de estar interrumpiendo su paz. Yo me quedaba helada. Al principio me reía por lo absurdo, pero la incomodidad pronto se transformó en rabia contenida. En otra ocasión, Carmen llegó al extremo de decirme a la cara que yo estaba corrompiendo la inocencia de su querido hijo. Esa fue la primera vez que me quedé sin palabras. ¿Inocencia? Ese niño, como ella lo llamaba, llevaba 3 años casado conmigo. 3 años en los que habíamos consumado nuestro amor en innumerables ocasiones. Y aún así, ella lo trataba como si fuera un adolescente indefenso que yo estaba desviando del buen camino. La ironía era tan grande que me daban ganas de gritarle la realidad en la cara. Lo más doloroso no fue lo que ella decía, sino la actitud de Marcos. En lugar de ponerle un alto, siempre buscaba excusas. Es que mi mamá es así, no lo dice en serio. No le hagas caso, ya sabes que a veces se pasa. Una y otra vez justificaba lo injustificable. Yo esperaba que como esposo me defendiera, que le dejara claro a su madre que nuestra vida íntima no era asunto suyo, pero eso nunca pasó. La primera vez que exploté fue después de un episodio particularmente humillante. Carmen entró a nuestra habitación sin siquiera tocar, y nos encontró juntos. En lugar de salir y disculparse, comenzó a gritarme que yo era una descarada y que estaba destruyendo la pureza de su hijo. Marcos se levantó de inmediato, pero en lugar de reclamarle a ella, me pidió a mí que no me enojara. Ese día me encerré en el baño a llorar durante horas. Escribo todo esto porque ya no sé si estoy siendo exagerada, si acaso debería ser más paciente, o si de verdad tengo razón al sentirme así. Yo quiero a Marcos, lo amo, pero cada día que pasa me pregunto cuánto más puedo soportar esta situación. No quiero vivir en un matrimonio donde la sombra de mi suegra esté siempre entre nosotros.
Después de aquella vez en la que Carmen irrumpió en nuestra habitación, mi percepción de todo cambió. Yo siempre había sido paciente, intentaba no darle tanta importancia a los comentarios o a las actitudes de mi suegra, pero esa invasión a nuestra intimidad fue demasiado. Ahí me di cuenta de que había permitido que esa mujer cruzara todos los límites, y lo peor era que mi propio esposo no parecía tener intención de detenerla. Esa noche le dije a Marcos que necesitábamos hablar en serio. Nos sentamos en la sala y le expliqué, con la voz temblando, que no podía seguir tolerando la falta de respeto. Le dije que me dolía ver cómo él siempre justificaba a su madre y que sentía que yo estaba en segundo plano en nuestro matrimonio. Esperaba que reaccionara, que al menos intentara entenderme, pero lo que obtuve fue lo contrario. Andrea, entiéndelo, ella es mi madre. Ha estado conmigo toda la vida, tú apenas hace unos años. No puedo dejarla de lado porque tú te sientas incómoda, me dijo con una frialdad que jamás le había escuchado antes. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier grito de Carmen. Lo que estaba diciendo en pocas palabras era que no importaba cuánto yo sufriera, su madre siempre iba a estar primero. Durante semanas después de eso, intenté ignorar las actitudes de Carmen. No quería pelear todos los días, ni convertir mi casa en un campo de batalla. Pero ella parecía disfrutar provocándome. Si yo cocinaba, ella se burlaba de que la comida estaba insípida, o decía que a Marcos le gustaba más cómo lo hacía ella. Si yo quería salir con mi esposo a cenar o al cine, de repente le dolía el cuerpo y él cancelaba todo para quedarse con ella. Yo trataba de no explotar, pero por dentro me iba apagando. Lo más grave fue cuando comencé a notar que Carmen tenía cierta obsesión con competir conmigo por la atención de Marcos. Una tarde, mientras él estaba en el trabajo, ella entró a nuestra habitación sin permiso y comenzó a revisar mi ropa. Cuando la enfrenté, me respondió con total descaro. Solo estoy viendo qué tanto te esfuerzas por gustarle a mi hijo, porque aunque no lo creas, yo sé mejor que tú lo que le agrada. Sentí tanta impotencia que tuve que salir de la casa para no decirle algo de lo que me arrepintiera. Una noche, en un intento por rescatar algo de nuestra relación, planeé una cena especial solo para Marcos y para mí. Compré su comida favorita, decoré la mesa y hasta preparé un vino que le encanta. Cuando él llegó del trabajo, sonrió, me abrazó y parecía feliz. Pero antes de que siquiera pudiéramos sentarnos, Carmen apareció en la sala diciendo que se sentía sola y que le dolía el estómago. Marcos no dudó ni un segundo. Dejó el plato a un lado y se fue con ella a su habitación a cuidarla. Me quedé ahí, mirando la mesa, sintiéndome invisible. Lo hablé con una amiga cercana, Clara, quien me dijo algo que no me había atrevido a reconocer. Yo estaba en una relación de 3 personas. Y en esa relación, yo siempre era la que sobraba. Escuchar eso me rompió, porque era cierto. Por más que lo negara, Marcos no había cortado el cordón con su madre, y yo estaba pagando el precio. Pero lo que realmente me hizo perder el control ocurrió unos meses después. Marcos y yo habíamos tenido una discusión fuerte porque le pedí que pusiéramos límites. Le expliqué que no estaba dispuesta a seguir tolerando la intromisión de su madre en nuestra intimidad. Esa misma noche, cuando finalmente logramos estar juntos a solas en nuestra habitación, de nuevo los golpes en la puerta. Esta vez Carmen gritaba que estábamos siendo irrespetuosos y que ella no iba a permitir que yo lo corrompiera. Fue tan ridículo que pensé que era una broma, pero no lo era. Marcos se levantó y en lugar de enfrentarla, fue a tranquilizarla. Yo me quedé ahí, en la cama, sintiendo que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Cuando regresó, intentó actuar como si nada hubiera pasado. Ya, mi amor, no te pongas mal. Ya sabes cómo es ella, me dijo acariciándome la mano. Esa frase fue como echar sal a la herida. Le retiré la mano y le dije que no podía más. Le recordé que yo era su esposa, que habíamos prometido construir una vida juntos, y que eso incluía respeto, intimidad y límites con las demás personas. Pero él solo suspiró y repitió: Andrea, es mi madre, nunca lo vas a entender. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en separarme. En ese punto, ni siquiera se trataba de Carmen. Se trataba de Marcos y de su incapacidad para poner límites. Porque una cosa es amar a tu madre y cuidarla, y otra muy distinta es sacrificar tu matrimonio en nombre de una dependencia enfermiza. Yo lo amaba, pero también comenzaba a amarme lo suficiente como para no dejar que me destruyeran de esa manera. Después de aquella última vez en la que Carmen interrumpió nuestra intimidad y Marcos volvió a excusarla,
Algo cambió dentro de mí. Ya no sentía rabia ni tristeza, sino un cansancio profundo, como si mi energía se hubiese agotado. Durante días caminé como un fantasma por la casa, evitando discusiones, pero también evitando a Marcos. No quería hablar, no quería fingir que todo estaba bien. Me limité a observar, a pensar y a analizar cada detalle de lo que había pasado en esos 3 años de matrimonio. Me di cuenta de que yo misma había permitido llegar a ese punto. Desde el inicio dejé pasar comentarios y actitudes que ahora parecían insignificantes, pero que, sumadas, habían creado un monstruo. Al principio, cuando Carmen se metía en nuestras salidas, lo justificaba con un «bueno, es su madre». Cuando criticaba mi comida o mi ropa, pensaba que solo era su forma de ser. Y cuando Marcos la defendía, me convencía de que era normal. Pero no era normal. Lo normal en una pareja es que ambos se respeten y se defiendan mutuamente, que haya límites claros. Y en mi matrimonio, yo era la única que estaba respetando algo. Un viernes por la noche decidí hablar con Marcos de nuevo, pero esta vez no era para pedirle, era para ponerle claro dónde estaban mis límites. Le dije que lo amaba, que lo había elegido para construir una vida juntos, pero que no podía seguir en un matrimonio donde yo era la sombra de su madre. Le pedí que buscáramos terapia de pareja, que pusiéramos reglas claras y que él me demostrara que estaba dispuesto a priorizarnos a nosotros dos como pareja. Su reacción fue decepcionante. Se rió con nerviosismo y dijo que estaba exagerando, que no valía la pena hacer tanto drama. Esa frase me confirmó que ya no había nada que hacer. Cuando la persona con la que compartes tu vida minimiza tu dolor, cuando se burla de tus lágrimas, entonces esa relación ya está condenada. Unos días después, mientras Marcos estaba en el trabajo y Carmen en el mercado, comencé a empacar algunas de mis cosas. No sabía si sería definitivo, pero necesitaba aire, necesitaba distancia para pensar. Llevé mis maletas al departamento de Clara, mi amiga, quien sin dudar me abrió la puerta y me dijo: «Aquí tienes tu espacio el tiempo que necesites». Esa primera noche lejos de la casa sentí un peso enorme caer de mis hombros. Dormí como no lo hacía desde hacía meses. Por supuesto, cuando Marcos llegó a casa y no me encontró, me llamó insistentemente. No contesté hasta el día siguiente. Cuando lo hice, me pidió que regresara, que no exagerara, que todo se podía solucionar. Le respondí que no se trataba de Carmen, sino de él. Que yo ya no podía seguir con alguien que nunca iba a ponerme como prioridad. El silencio al otro lado del teléfono lo dijo todo. No intentó disculparse. No intentó convencerme con un cambio real. Solo repitió que yo era injusta y que no entendía lo que significaba ser un buen hijo. Esa llamada fue la última confirmación que necesitaba. Comencé a organizar los papeles de separación. No fue fácil. Claro que no. Pero cada vez que dudaba recordaba el sonido de Carmen golpeando nuestra puerta, los comentarios hirientes, las cenas arruinadas, las lágrimas que derramé en silencio mientras Marcos la defendía. Y entonces el dolor se transformaba en determinación. Lo más irónico es que cuando mi familia se enteró de todo, no me juzgaron. De hecho, mi madre me dijo: «Hija, ya era hora. No naciste para ser la sombra de nadie». Y tenía razón. Yo no estaba destinada a pasar mi vida compitiendo con una mujer que nunca iba a soltar a su hijo, ni con un esposo que nunca iba a madurar lo suficiente para elegir a su pareja como prioridad. Hoy, mientras escribo esto, no les voy a mentir. Todavía me duele. No es fácil soltar un matrimonio, sobre todo cuando hubo amor. Pero también siento una paz inmensa, porque sé que puse mis límites, que no me dejé consumir por una situación que nunca iba a mejorar. Y aunque me lluevan críticas, prefiero ser la mujer que se levantó y dijo «basta», que la que siguió perdiéndose a sí misma para complacer a otros. Si alguien que está leyendo esto pasa por algo parecido, solo puedo decirte que no ignores las señales. Que el amor no debería doler, ni debería ponerte en segundo plano frente a nadie. Y que está bien alejarse, está bien priorizarte, está bien decir «hasta aquí llegué». Porque al final, la paciencia tiene un límite, y yo ya llegué al mío.